Welcome everyone. Mi nombre es Alexandra Smachinska y trabajo para el equipo de evaluación mundial de los recursos forestales, o sea, FRA, en la FAO, y seré su moderadora para la sesión de hoy. Ahora que saben quién soy, me encantaría saber más sobre ustedes, así que por favor escriben su nombre y afiliación en el cuadro de chat y así los demás pueden conocerles. Sin más preámbulos, me gustaría presentarles ahora a nuestro primer ponente, David Morales. David es un oficial forestal en la FAO, experto en monitoreo forestal nacional y el autor principal de las directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional que han estudiado durante este curso. Tiene un doctorado en inventarios forestales y teledetección de la Universidad de Göttingen y una maestría en administración de empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica y tiene más de 30 años de experiencia en monitoreo forestal. Gracias por estar con nosotros aquí hoy, David. Te cedo la palabra. Gracias, Alexandra. Gracias a todos los colegas que nos siguen hoy día. Quisiera empezar, diciendo buenos días y buenas tardes, dependiendo de donde ustedes se encuentren. Y me alegra realmente estar hoy con ustedes para poder compartir algunas reflexiones sobre las directrices voluntarias. Como ya lo dice la portada de la presentación, en esta presentación estaré conversando sobre las directrices voluntarias de la FAO, sobre el monitoreo forestal nacional, y espero que lo que les voy a comentar en este momento sea complemento a la información que ustedes ya lograron acceder durante el curso virtual. Pero antes de entrar a hablar un poco sobre lo que son las directrices, quisiera referirme un poco al rol de un sistema nacional de monitoreo forestal. ¿Verdad? Normalmente un sistema de monitoreo forestal se relaciona con datos e información sobre los recursos forestales de un país, donde esta información es utilizada por los encargados de formular políticas y tomar decisiones. Y más recientemente, digamos, está adquiriendo una mayor relevancia en el contexto de los informes nacionales e internacionales, por ejemplo, la Evaluación Mundial de los Bosques que hace la FAO, la Convención Marco de Cambio Climático, los CBD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Sin embargo, un sistema de monitoreo forestal nacional es más que eso, o sea, es más que solamente ese tipo de información para reportes. Y existe una lista bastante grande de diferentes tipos de usos que podríamos darle a los insumos que produce el sistema de monitoreo forestal nacional. Algunos que podría yo mencionar rápidamente podrían ser, por ejemplo, a nivel de evaluación del impacto de las amenazas naturales, como en el caso de huracanes, terremotos, deslizamientos de las tierras, el efecto de las sequías, etcétera, ¿no? También en el tema de planificación del desarrollo sostenible, por ejemplo, cuando estamos haciendo construcción de infraestructura, planeación de vías de acceso, ciudades, etcétera. La parte de todo lo que llamamos ordenación territorial es información de punta que nos sirve mucho. A nivel de cuencas hidrográficas, también, por ejemplo, en la hora que estamos manejando todo el recurso hídrico, a nivel de cuencas, pues esta información también nos es muy valiosa. A nivel de monitoreo y control de incendios forestales, en general ahora que están de moda, podríamos decir, los grandes incendios, como por ejemplo los que hemos vivido en estos últimos años en el caso de Australia, los Estados Unidos y recientemente también en la Amazonía, ¿verdad? Y un tema, digamos, que a veces alguna gente no le gusta comentar, pero que es importante mencionarlo, ya que en algunos países se está usando, que es el tema de tributación o el pago de impuestos o el pago de exoneración, digamos, por tener recursos forestales. En algunos casos se pueden hacer exoneraciones también por el pago de estos recursos, entre otros, ¿no?
Otra pregunta interesante que a veces se hace es que en un sistema nacional de monitoreo forestal es ¿qué es lo que se requiere de estos sistemas a nivel nacional e internacional? Por supuesto, uno pensaría, ¿verdad?, que normalmente la pregunta que se viene a la cabeza es, deberíamos centrarnos en datos e información fiables y transparentes, ¿verdad? Eso podríamos decir que es el fin último. Pero sin embargo, digamos, para llegar a esto, tenemos que tener en claro que requerimos de algunas otras insumos. Por ejemplo, necesitamos que el país tenga una apropiación, ¿verdad? Que tenga una, por parte del país, que los países tienen que hacer frente a este proceso y no depender de externos, ¿verdad? Para llevarlo a cabo. Ellos tienen que crear sus propias capacidades, sus propias habilidades para poderlo desempeñar. Debe haber un marco legal y de política nacional, ¿verdad? Que es un tema realmente importante porque necesitamos tenerlo bien definido para saber qué es lo que queremos y cómo se debe implementar. Otro aspecto importante es que hoy día es casi imposible hablar de bosque sin tener en cuenta una visión de paisaje, ¿no? Una visión de territorio. Y con un enfoque, digamos, necesitamos también que el sistema de monitoreo forestal tenga un enfoque multipropósito. Como ustedes saben, hay muchas o demasiadas interrelaciones entre el bosque y otros usos del suelo, y no podemos evaluar el bosque sin evaluar todas esas interacciones. Hoy día, digamos, temas como los árboles fuera de bosque, árboles en áreas urbanas, fragmentación del bosque, los sistemas agroforestales, restauración del paisaje, etcétera, están tomando más relevancia y debemos tomarlos en consideración cuando hablamos de un sistema de monitoreo forestal. Aquí, como ven, digamos, el concepto de bosque se nos amplía y se nos hace más grande. También para que sea sostenible en el largo plazo, ¿verdad? Necesitamos que se institucionalice, ¿verdad? Que se cuente con los recursos humanos y financieros disponibles para su implementación. El monitoreo forestal debe tener un enfoque flexible. Esto es importante porque es un proceso en evolución, ¿verdad? Y debe tener una colaboración clara con la infraestructura de investigación y el desarrollo de capacidades que existen en cada país. Debe ser inclusivo, o sea, no es un tema de que un sector se apropia, sino que debe ser inclusivo, tratar de involucrar diferentes actores, digamos, tener una colaboración también inclusive a nivel internacional con otros entes, estar integrado y ser coherente con otras fuentes de información, ¿verdad? No ser cerrado, sino que estar abierto y flexible. Y debe también ser, por supuesto, tomar en cuenta el tema de, digamos, de rentabilidad económica digamos, que pueda ser financieramente posible. Debe haber una política de intercambio de datos e información bien definida y promover la credibilidad a través de la transparencia y la calidad. Como se puede apreciar, estos son, digamos, lo que ustedes ven en este slide, son los 14 principios promovidos en la directriz voluntaria sobre el monitoreo forestal nacional. Estos principios fueron muy discutidos durante las diferentes consultas de expertos, durante las comisiones forestales de la FAO y diversos foros, ¿no? El objetivo de estos principios es garantizar que los datos e información sean confiables y transparentes y sostenibles a largo plazo. Estos principios son la base de los diferentes elementos y mejores prácticas sugeridas en las directrices voluntarias sobre el monitoreo forestal. A nivel de monitoreo forestal, digamos, a nivel de la FAO, podemos decir que hay una gran trayectoria desde sus inicios. La FAO, bueno, uno de sus principales puntos de acción es el manejo de información, ¿verdad? Pero a nivel de inventarios forestales podríamos traer a colación una publicación en 1971 donde se publica un libro por Hosky, la planificación de un inventario forestal. Es como que marca el hito hablando del tema de inventario forestal a nivel nacional.
Y desde ese momento se han llevado diferentes contribuciones que han venido a reforzar y hoy por hoy tenemos la información que manejamos. Pero ya en el 2017, bueno, que básicamente fue en el 2016, durante el COFO del 2016, sale o se publica las directrices voluntarias, que es el documento que estamos viendo en este momento, que marca otro nuevo hito, ¿no? Porque evolucionamos del concepto de un inventario forestal nacional hacia el concepto de un sistema de monitoreo forestal nacional, ¿verdad? Que es un sistema un poco más complejo y que lo vamos a ver más adelante. Esto de las directrices voluntarias, los países miembros de la FAO lo solicitaron, ¿verdad? Que se conformaran y se desarrollaran. Aprobado en el 2016, ¿verdad? Es gratis y de acceso en 6 diferentes idiomas que lo pueden acceder. El objetivo de estas directrices voluntarias es ayudar a los países miembros en establecer e implementar un sistema nacional de monitoreo forestal. Las directrices pretenden ser una referencia técnica, ¿verdad?, para órganos gubernamentales a cargo del monitoreo forestal, instituciones educativas y de investigación, los sectores público y privados, miembros de la sociedad civil y preocupados por los bosques. En las directrices de la FAO, un sistema nacional, en las directrices, digamos, la conceptualización del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal se define como un sistema que comprende a las personas, las instituciones y los recursos que implementan el monitoreo forestal nacional a nivel de país en colaboración con otras partes interesadas, liderado por un órgano rector responsable de su conceptualización, planificación y ejecución dentro de un mandato claro y bien definido, basado en los principios y elementos introducidos en las directrices. Es importante que antes de estas directrices había mucha discusión, ¿no? Que si un sistema de monitoreo forestal era el sistema de sensores remotos, si era el sistema de inventario forestales. O sea, las directrices hoy por hoy nos dan una conceptualización un poco más compleja, más elaborada de lo que es un sistema de monitoreo forestal nacional. Me detengo acá para continuar luego con otra intervención. Gracias, Alessandra. David. Muchas gracias, David, para reforzar lo que se requiere para el monitoreo forestal a nivel nacional e internacional. Recuerden, los participantes pueden plantear cualquier pregunta que tengan para David o cualquiera de nuestros ponentes en el cuadro de preguntas y respuestas. También nos ayudará si escribe el nombre de la persona a la que desee dirigir su pregunta al comienzo del mensaje. Gracias. Antes de que David continúe, me gustaría hacer 3 preguntas que deberían aparecer en sus pantallas ahora que aparecieron. Ha establecido un sistema y posibles respuestas sí, sí, pero su implementación ha experimentado varios desafíos. No, pero está en nuestros planes. Todavía no, o no lo sé. La segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de los datos producidos por el SNMF de su país? Ya veo que algunos participantes están contestando. Y la tercera pregunta, indique los principales desafíos con los que se encuentra el SNMF de su país. Y pueden elegir varias opciones. Vale, pues vamos a cerrar esas preguntas.
podemos ver los resultados y las opciones más elegidas eran para la pregunta número 1, si su país ha establecido un sistema nacional de monitoreo forestal. 42% dicen que sí, o otros 42% dicen que sí, pero su implementación ha experimentado varios desafíos. Para la segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de los datos producidos por el SNMF de su país? La respuesta más elegida era para desarrollar y adaptar políticas y programas forestales nacionales y subnacionales sobre la gestión y planificación forestal. Y la segunda más elegida, principalmente para informar sobre las actividades nacionales contra el cambio climático, como informes de la CMNUWC, niveles de referencia para red. Y la última pregunta, donde pedimos que indiquen los principales desafíos. El desafío principal ha sido todas las anteriores. Muy bien, pues gracias por elegir varias opciones. Y creo que vamos a seguir. Muchas gracias por participar y contestar a las preguntas. Realmente interesante ver los resultados y espero que también haya ayudado a romper un poco el hielo. David, permítanme pasar de nuevo a ti para tu segunda presentación. Gracias, David. Gracias, Alessandra. Bueno, en esta segunda intervención de mi parte, me gustaría hablar un poco más sobre lo que son los elementos y las directrices, ¿verdad? De las directrices voluntarias. En la charla anterior presenté o introduje rápidamente los 14 principios definidos en las directrices, ¿verdad? A veces la gente pregunta, bueno, ¿y por qué hicieron 14 y por qué no 10 como los 10 mandamientos o los 7 como los 7 enanitos de Blancanieves? No sé. Bueno, sinceramente, esto fue un proceso bastante, digamos, de mucha discusión, de mucha disertación. Se necesitaron casi 2 años de consultas con diferentes expertos. Hicimos reuniones de expertos en diferentes regiones, con miembros de la academia, con los coordinadores de los inventarios forestales nacionales en diferentes países, que son los que tienen la experiencia, digamos, que han vivido los procesos de estos sistemas en carne propia, para poder, digamos, llegar y definir estos 14 principios básicos, los cuales los agrupamos en, digamos, 5 categorías diferentes, por ponerles un orden, pero bueno, como gobernanza, de alcance, diseño, datos y principios generales que podrían estar en cualquiera de las otras categorías. Cada principio está relacionado con lo que vamos a ver con los elementos específicos de las directrices y son las bases para la definición de las directrices. Es importante mencionar que sin tener claros los principios no nos era posible, digamos, entrar a definir lo que eran las pautas técnicas o las buenas prácticas que queríamos sugerir. Pero primero tendríamos que tener muy claro qué estaba, digamos, gobernando estos principios para entender hacia dónde nos podíamos dirigir. Por eso es la importancia de tenerlos claros y comprenderlos. Los principios nos proporcionan el marco de referencia para las directrices, ¿verdad? Como ya lo he estado mencionando. Las directrices contienen los elementos que los hemos agrupado en 3 pilares distintos. Los mismos, o sea, estos pilares están interrelacionados, pero es importante mencionar que no tienen un orden jerárquico. O sea, no es
que los principios que ustedes ven ahí en la filmina, los elementos azules son más importantes que los verdes y los anaranjados más importantes que los verdes. O sea, no hay un orden jerárquico. Partimos del hecho de que un país puede estar arrancando con alguno de estos pilares o con algunos de estos principios o, digo, directrices, y poco a poco va a ir sumando en este marco de referencia. Los tres grupos de elementos que hemos hecho o que hicimos son los elementos, bueno, en español, en inglés lo habíamos puesto foundations, elements, y mis disculpas porque igual cuando hicimos la traducción se quedó como los elementos fundamentales, pero en realidad la idea era que fueran como los elementos de los cimientos, ¿no? Es lo que nos da las bases, el cimiento de ese sistema de monitoreo forestal. Esos serían esos elementos, bueno, que ahora se quedan como elementos fundamentales, que nos proporcionan los lineamientos estratégicos y políticos. Aquí podemos encontrar algunas buenas prácticas sobre la institucionalización, o sea, los procesos de institucionalización, el desarrollo de capacidades y asociaciones nacionales, fortalecimiento de la investigación y sobre las instituciones de investigación. Tenemos en el segundo pilar los elementos estratégicos, que se refiere al manejo y organización de un sistema de monitoreo nacional. Aquí incluimos la definición del mandato, como lo hemos venido diciendo, o sea, es importante que el sistema como tal pues tenga un mandato, o sea, saber qué es lo que se quiere hacer, la identificación de las necesidades de información, la participación de las partes interesadas, la comunicación y difusión, gestión y archivo de información, y por supuesto la evaluación del impacto que todo este proceso conlleva. Pues en la última columna tenemos los elementos operacionales que incluyen los lineamientos para la preparación de la recolección y manejo de los datos o de la información, el diseño estadístico y operacional que se está promoviendo, el manejo de los datos, análisis de documentación y reporte. Una figura, un sistema nacional de monitoreo forestal es bastante complejo y no solo se ocupa de la recopilación y el análisis de datos. Las directrices resumen buenas prácticas compiladas por expertos en diferentes especialidades, tales como la parte legal, la parte de informática, forestería y uso del suelo, administración de empresas, periodistas, ¿verdad? Teledetección, sociólogos, expertos en la parte de género, economistas, entre otros. Y, por supuesto, basado en la gran experiencia que la FAO ha desarrollado durante muchos años de apoyo a los países miembros y otros socios, digamos, que han trabajado también aunados con FAO o por su cuenta, con los países promoviendo los sistemas de monitoreo forestal. Es por eso que las directrices son una excelente referencia para establecer e implementar un sistema nacional de monitoreo forestal. O sea, ya por sí, o sea, el documento genera o tiene todas esas experiencias y esas buenas prácticas incluidas. Como les decía, bueno, en realidad las directrices son una recopilación de buenas prácticas y proporcionan al usuario algunas sugerencias y consejos. Es importante mencionar que no son obligatorias, ¿verdad? O sea, no es que los países deben acogerse a estas directrices, o sea, es una sugerencia, una recomendación. Cada país es libre de utilizarlas y puede utilizarlas, o sea, tomarlas todas como un marco o parte de ellas donde crean que es más conveniente. Con las directrices, lo que se pretende es modelar o tratar de tener una idea, una sistematización de una idealización de un sistema nacional de monitoreo forestal, digamos, hipotético, ¿verdad? Que se ha basado, bueno, en historias de éxito y en lecciones aprendidas. Las directrices, es importante mencionarlo, no brindan información, digamos, muy técnica específica para los diferentes temas.
Para eso asumimos que hay diferentes publicaciones muy específicas, especializadas en temas más puntuales. Pero en el caso de las directrices, lo que nos dan son consejos, digamos, nos brindan esa guía. Este tipo de consejos, por ejemplo, que son de puntos importantes o a veces muy cruciales y que a veces dejamos de lado cuando planeamos un sistema de monitoreo forestal. Por ejemplo, algo muy sencillo, digamos, si estamos recopilando información o datos, es importante tener en mente que se ocupa una infraestructura para guardarlos, para la reposición, o sea, para tenerlos almacenados. Por ejemplo, si queremos hacer el sistema de monitoreo forestal, sería importante tener un mandato establecido de parte del gobierno, de parte de los diferentes actores para poder llevarlo a cabo. Muchos de estos directrices que ustedes van a encontrar y van a ver parecen simples, ¿verdad? Parecen básicas. Sin embargo, no tomarlas en cuenta podría afectar el desarrollo y la implementación de un sistema de monitoreo forestal nacional. Cada elemento, como se muestra en esta diapositiva que están viendo actualmente, tiene un número de identificación. Es importante que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, en este caso, esta es la directriz de la 4,1, ¿verdad? Que se refiere al mandato. Él viene con una breve descripción de lo que llamamos el elemento. Y luego la directriz o buenas prácticas para cada elemento, que son las que venían ahí como A, B, C, D. Las directrices otra vez compilan buenas prácticas que se definieron durante un largo proceso, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, digamos, tomarlas en cuenta y a la hora de que se llevan las diferentes actividades. Ahora, usar las directrices es fácil, o sea, en inglés sería como user friendly, o sea, amigable con el usuario. Sin embargo, podría llevar tiempo y requeriría un equipo multidisciplinario para evaluarlas. Como ustedes vieron, han sido preparadas por un gran equipo de expertos. Entonces, a la hora que las aplicamos y que tratamos de evaluar el sistema, posiblemente se requiera de este expertise. Entonces, para facilitar la aplicación y la evaluación de esas directrices voluntarias en cada país, hemos desarrollado una herramienta de evaluación de las directrices voluntarias. Y bueno, ahora yo personalmente no voy a entrar en el detalle porque será el tema de la próxima presentación, pero solo quisiera finalizar mi participación mencionando que las directrices están ahí y que ya han sido utilizadas en varios países, ¿verdad? Úsenlas, son fáciles, amigables y lo más importante, gratuitas. La FAO hizo un gran esfuerzo con un grupo grande de expertos en compilarlas, en ponerlas, sistematizarlas y ponerlas disponibles para los países, digamos, para los diferentes usuarios. Y esperamos que las usen, ¿verdad? Que los países puedan usarlas. Gracias, eso sería mi participación y vuelvo a ti, Alexandra. Gracias, David. Y a continuación tenemos una presentación de Rocío Cóndor, oficial forestal, que dirige el proyecto global CBIT Forest, creación de capacidad global para aumentar la transparencia en el sector forestal. Rocío tiene 20 años de experiencia trabajando a nivel nacional e internacional en medición, reporte y verificación bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y actualmente apoya en la FAO la implementación del Marco de Transparencia Reforzado. Te cedo la palabra, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Y bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se han unido a este webinar. Y bueno, me toca presentar sobre esta herramienta de evaluación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.
La herramienta fue desarrollada por la FAO en el marco del proyecto CBIT Forest financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Mundial. Es una herramienta fácil de usar basada en Excel y está disponible actualmente en inglés, francés y español. Es gratuita y está abierta a todas las partes interesadas. Accesible en los siguientes enlaces. Primero que todo, en el curso e-learning de la FAO, Bosques y Transparencias en virtud del Acuerdo de París, en la lección número 2, seguramente han podido encontrar esta herramienta. También en el sitio web de la FAO de Red Más y en la página web del proyecto. Además, hoy me complace en presentarles también la versión en castellano y en francés de la guía rápida para que puedan implementar esta herramienta en sus países. La herramienta se basa, como nos mencionaba David, en las directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional. Y además viene complementada con diferentes elementos y material que proviene del Red Compass, de la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques, GFOI, más conocida por sus siglas en inglés. Además de la experiencia en campo de la FAO en materia de monitoreo forestal en diferentes contextos nacionales. El objetivo es que esta herramienta puede apoyar la identificación de necesidades, brechas y debilidades en el diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo forestal sostenible que responda a los requisitos del marco de transparencia reforzado. Permite seguir el proceso realizado en la configuración y en la implementación de un sistema nacional de monitoreo forestal. Guía el desarrollo de un plan de trabajo para la implementación del sistema en colaboración con socios y partes interesadas claves. Y además facilita la aplicación y comprensión de las directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional de la FAO. La herramienta tiene como objetivo ayudar a los países a evaluar el estado y el progreso de sus sistemas nacionales de monitoreo forestal, y esta evaluación se lleva a cabo en 3 temas complementarios: arreglos institucionales, medición y estimación, reporte y verificación. En esta diapositiva vemos que los arreglos institucionales son fundamentales y es la base para poder medir, estimar, reportar y verificar de manera efectiva los datos e información relacionados con los bosques. También me gustaría mencionar que la forma en que hemos agrupado los elementos en la herramienta nos permite facilitar la armonización y la relación entre las directrices voluntarias con el material del Red Compass y nos permite vincular al proceso del marco de transparencia reforzado. ¿Cómo se realiza la evaluación en la herramienta? En la herramienta usamos una escala de calificación de 0 a 3, en la que los usuarios pueden seleccionar de una lista desplegable y evaluar las pautas enumeradas en la herramienta en función de la información, la experiencia y el conocimiento específico del país. La evaluación 0, el país seguramente no ha desarrollado ninguna acción sobre esta directriz o muestra muchas debilidades y necesidades para alcanzar los resultados. Su atención se considera prioritaria. Cuando usamos el valor de 1 o 2, el país identifica que ha tomado seguramente conciencia de la directriz y ha iniciado acciones para ejecutarla. Está en marcha, pero requiere apoyo técnico para completar las capacidades. La evaluación número 3, el país cuenta con las capacidades suficientes para ejecutar la directriz, no tiene vacíos ni necesidades en estos aspectos, por lo que se considera que se alcanzarán los resultados esperados de una buena manera. Me gustaría mencionar que debido que hemos planteado, digamos, esta herramienta a través de un Excel, y preferimos usar los números para realizar la evaluación de capacidades en lugar de texto, para poder asimismo facilitar la evaluación y permitir que los usuarios identifiquen fácil y rápidamente las necesidades y las brechas. ¿Quiénes son los usuarios potenciales? Personal de los órganos gubernamentales responsables del seguimiento forestal, que incluyen, por ejemplo, los corresponsales nacionales del FRA, los puntos focales a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los oficiales forestales, personal técnico, responsables políticos, así como profesores y estudiantes universitarios de ciencias forestales y ambientales, investigadores y representantes del sector público y privado.
¿Dónde se ha aplicado esta hora? 7 son los países pilotos donde se han probado la herramienta, entre los cuales en Asia tenemos Laos y Tailandia, en África, Uganda y la Costa de Marfil, y en Latinoamérica, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Y justamente me alegro muchísimo hoy día que nos acompañe Costa Rica a contarnos sobre su experiencia en el uso de esta herramienta y cómo va a apoyar este proceso en su país. Les comento además que la herramienta nos ha permitido en diferentes sesiones virtuales organizadas un proceso de validación con los participantes de varios representantes del gobierno, que nos ha llevado a preparar planes de trabajo o planes de acción o identificar acciones prioritarias para poder fortalecer el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Si desea conocer más sobre esta herramienta, lea la nota informativa que está disponible en línea, así como la guía rápida que les acabo de presentar. Finalmente, me gustaría agradecer a todos los colegas que apoyaron el desarrollo de esta herramienta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rocío. Es genial ver que la herramienta ya se está utilizando. Por favor, participantes, no duden en acceder a la herramienta si aún no lo han hecho y utilizarla para evaluar un sistema nacional del monitoreo forestal de su país o incluso simplemente para ayudarle a tener una impresión general de SNMF. También esperamos recibir comentarios de los usuarios, así que echen un vistazo y luego díganos lo que piensan. En relación con eso, ahora me gustaría hacer otras preguntas, esta vez solo 2, y deberían aparecer en su pantalla. Sí, pregunta, nos gustaría que votaran por las áreas más críticas para el Sistema Nacional del Monitoreo Forestal de su país y luego al revés. También nos gustaría saber cuáles son las áreas menos críticas para su país. Así que hagan clic nuevamente en qué tema creen que es el menos crítico para su país. Dentro de un minuto vamos a cerrar la encuesta, las preguntas. Muy bien, creo que han contestado todos los participantes. Vamos a ver los resultados. La primera pregunta, ¿cuál es la área más crítica para su país? La mayoría de los participantes ha dicho que es medición y estimación y arreglos institucionales van detrás. También bastantes participantes han dicho no lo sé, casi 20%. ¿Qué área de la herramienta de evaluación es la menos crítica? La mayoría ha dicho que son arreglos institucionales y luego medición y estimación, de nuevo. Y también 23% han dicho que no lo saben. Muy bien. Vamos a seguir. Muchas gracias a todos. Y ahora para nuestra última presentación, escucharemos a alguien que tiene experiencia práctica en la creación y operación de un Sistema Nacional del Monitoreo Forestal. Escucharemos a Rafael Monge. Rafael es director del Centro Nacional de Información Geoambiental, CENIGA, una unidad técnica del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, con el objetivo de promover el manejo adecuado de la información ambiental nacional. Ha estado involucrado en el desarrollo e implementación del SNMF de Costa Rica
que se conoce como Shimokuta. Rafael, es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Por favor, ¿puedes comenzar tu presentación? Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias. Voy a compartir mi pantalla primero para confirmar si la pueden... ¿Qué están viendo? Sí, Rafael. Sí, están viendo la pantalla de la presentación. Sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas y muchas gracias primero por la invitación a participar en este seminario web relacionado con este curso abierto y masivo de bosques y transparencia bajo el Acuerdo de París. Un placer saludar a todas las personas de todo el mundo que están participando en la transmisión en vivo de esta sesión y también a las que las estarán escuchando posteriormente. Un saludo muy especial a los colegas panelistas, a Alexandra la moderadora y toda la gente que ha estado detrás de la organización de esta actividad. Ha sido un placer compartir con ustedes todo este tiempo, en el cual quiero aprovechar la oportunidad para contarles sobre cómo en Costa Rica estamos aprovechando la herramienta de evaluación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal para analizar el estado actual de nuestro sistema y cómo podemos mejorar. Como decía Alexandra, mi nombre es Rafael Monge, trabajo en el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y también si gustan podemos también coordinar por Twitter o por correo electrónico, ahí les dejo mi contacto. Y también por las preguntas que nos puedan compartir en la sesión. Un gusto ver a varias personas conocidas entre los participantes. Bueno, primero nada más contarles, creo que todo el mundo sabe de qué hablo cuando les digo Costa Rica, pero solo por si acaso, estamos ubicados en el norte, en el hemisferio norte tropical, y el país conecta el continente americano, así como también el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Somos un país de renta media alta, con una población de 5 millones de habitantes y una superficie terrestre de 5.4 millones de hectáreas y también con un territorio marino 11 veces mayor. El bosque tropical de Costa Rica cubre el 30% de la superficie. Históricamente, el país ha seguido políticas que están relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Programa de Pago por Servicios Ambientales, que en conjunto cubren el 35% del país, bueno, la parte territorial, ¿verdad? Y el 70% del bosque. Esto ha mostrado buenos resultados en el desempeño de la actividad forestal del país a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, y también actualmente se cuenta con una tasa de reforestación de aproximadamente un 1% anual. Como el bosque es un activo, un ecosistema, un elemento del territorio muy importante para nuestro país, se hace necesario y estratégico construir un sistema de monitoreo robusto y transparente en este esquema de los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal. Y esto se ha logrado a través de un trabajo progresivo, integrado, que ha liderado el Ministerio de Ambiente y Energía como órgano rector en estos temas, en coordinación con otras instituciones vinculadas, el sector agro, sectores y otros sectores. Y que hoy brevemente les voy a mostrar a la luz de la herramienta de evaluación. Porque sí, podríamos hablar de muchas cosas en todo este rato, pero tenemos el tiempo limitado, ¿verdad? Les cuento que en los últimos meses, un par de meses, inspirados en todo este proceso que está promoviendo la FAO, organizamos una serie de sesiones y entrevistas para discutir, compilar y responder
a los diferentes elementos de esta evaluación. Es como una evaluación informal que hicimos desde la coordinación del CIMOCUTE, que queremos a partir de estos resultados evaluarlos con los grupos técnicos que, bueno, les voy a contar un poco más cómo funciona. Y bueno, esta primera sesión de implementación de la herramienta la hicimos, bueno, parte de las sesiones fue una el 27 de noviembre, en donde contamos con el apoyo y la asesoría de la FAO, que nos han acompañado, bueno, en este proceso y desde siempre. Y Carla Ramírez ha sido una persona que ha acompañado el proceso de CIMOCUTE desde sus inicios y ha aportado mucho en esta creación, inclusive nos ayudó a construir esta evaluación. Bueno, vamos a ver, ya para mostrarles un poco en esta gráfica, este gráfico, los resultados de la evaluación. Esto lo tomé un pantallazo del Excel, ¿verdad? De la herramienta. Ustedes se acuerdan que había una valoración de 0, 1, 2 y 3. Y en donde el 0 son cosas que requieren atención, porque hay brechas que se han identificado. 1 y 2 son donde se han hecho acciones y se ve la importancia, pero tal vez falta trabajo. Y en el 3 es donde el país tiene capacidades para decir que cumple con esa directriz, ¿verdad? De los 89 elementos que podemos ver ahí, solo 2 fueron marcados como un 0, ¿verdad? 48 como 1, 1, 2, y 39 son un 3. Ahora lo que quiero que veamos es como cada elemento de estos 3 por aparte, para irles contando cómo esto aplica en Costa Rica y las lecciones aprendidas a la luz de la herramienta. El primero es de arreglos institucionales, que tiene que ver con la institucionalización, desarrollo de capacidades y integración de actores clave. Costa Rica ha establecido los arreglos institucionales para garantizar su Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Esta gráfica, que resume un poco ese esquema de implementación, está publicada en el anexo del reporte RED al informe anual de la Convención de Cambio Climático, al BUD. Y bueno, aquí dice que el Instituto Meteorológico Nacional es responsable de preparar el inventario de gases de efecto invernadero, y también informe bianual a la Convención, el Biannual Update Report, el BUR, que incluye el anexo RED. Esta institución también se encarga del Sistema Nacional de Monitoreo Satelital de la Tierra, con la Secretaría REDMAS. Y adicionalmente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación está encargado de desarrollar el Inventario Nacional Forestal. Y Costa Rica además cuenta con una plataforma oficial de coordinación e institucionalización e integración de los intersectorial, para facilitar el manejo y distribución del conocimiento y la información en relación con la cobertura y uso de la tierra y los ecosistemas. Esta plataforma se llama el CIMOCUTE. Y pues este sistema se ha construido como una respuesta a las necesidades de desarrollar una estrategia de monitoreo más completa, más integradora, que incluyera todos los tipos de cobertura y consistiera en la integración de diferentes subsistemas que entre todos producen información consistente a escala nacional y sobre el estado y los cambios en todos los tipos de cobertura, todos los tipos de usos y los ecosistemas. Entonces aquí integramos en los subsistemas tanto información de campo, que se toma a través de registros administrativos, evaluaciones de campo, estudios, etcétera, y también datos a partir de sensores remotos, para proveer información sobre bosques, agricultura y otros sectores que puedan mejorar los procesos de toma de decisión sobre la planificación territorial, y proveer datos para una variedad de reportes que se deben hacer a iniciativas tanto nacionales o internacionales. En Costa Rica empezamos con el CIMOCUTE desde 2015 a través de una directriz ministerial, y se ha incluido una variedad de actores que han integrado el proceso, y eso ha sido clave. Esta es una filmina que muestra una lista que publicamos en un artículo de una revista con todos los actores.
hay que saberse todas las siglas ahí para entender cuáles son estas instituciones, pero la mayoría son del sector forestal, del sector ambiental, el sector agricultura y otras también agencias internacionales. Y más bien el alto nivel de coordinación e integración entre estos actores ha sido clave en el éxito del CIMOCUTE. Bueno, el trabajo técnico en el CIMOCUTE lo coordinamos a través de los grupos de las mesas técnicas que están representadas en la base de este esquema. Esas mesas también tenemos un grupo consultivo que está integrado por los coordinadores de las mesas técnicas y el CENIGA, que es la unidad coordinadora del CIMOCUTE, ¿verdad? El CENIGA es el Centro Nacional de Información Ambiental, quizás el logo, y es la institución que yo represento en el MINAE. Y que en conjunto con todas las instituciones formamos parte del CIMOCUTE. Perdón, ahora también tenemos un comité directivo que se estaría integrando por representantes del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Agricultura y del Instituto Geográfico Nacional. Sin embargo, este comité no se ha establecido porque todavía no tenemos un decreto ejecutivo que formalice el CIMOCUTE. Y que nos dé un mayor nivel de institucionalización, que es parte fundamental de las recomendaciones y las directrices, y que esperábamos tener firmado el decreto en este 2020, pero estamos muy seguros que ya para el 2021 lograremos cumplir este objetivo. Bueno, en CIMOCUTE también tenemos una agenda de desarrollo de capacidad muy activa. Gracias al apoyo de socios como FAO, como Silva Carbon, la pandemia nos ralentizó, ¿verdad? En esta área, pero en este último trimestre empezamos un nuevo entrenamiento sobre la implementación de la metodología de monitoreo por puntos, o evaluación visual multitemporal. La semana pasada tuvimos una reunión presencial de este programa. Hemos tenido varias sesiones virtuales, pero ya se hizo una presencial porque ya como para más de hacer interpretación visual, y entonces se requería como tener esa cercanía con los entrenadores. Y ustedes pueden ver en las fotos que tienen las personas mascarilla de cuál me refiero a esas sesiones se realizaron. Bueno, de cuáles fotos corresponden a esas sesiones. Bueno, también revisando la herramienta de evaluación nos dimos cuenta que nos faltaría en este tema de desarrollo de capacidades integrarnos más con la academia a nivel de programas de currículo, de estudios, ¿verdad? Para que se desarrollen estas capacidades desde las universidades, muy vinculadas con lo que estamos haciendo para el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, y también promover la integración de programas estudiantiles, pasantías, tener esa apertura también con estos actores clave que tal vez en este momento no hemos contemplado dentro de estos procesos. Muy bien. Bueno, en la siguiente parte de la evaluación vamos a ver los temas de medición y estimación. Entre las funciones del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal está el cálculo de datos de actividad, la estimación de factores de emisión, la estimación de emisiones, el reporte, la verificación. Este sistema tiene que mantener una consistencia con lo que se propuso en el desarrollo del nivel de referencia, ¿verdad? Que se presentó en la Convención de Cambio Climático, en el proceso RED, y además de todas las actividades de RED más, ¿verdad? En nuestra Estrategia Nacional de Implementación de la Estrategia RED. Las cuales se comprometió el país a hacer un monitoreo bianual cada 2 años, ¿verdad? Entonces, bueno, Costa Rica ha sistemáticamente venido mejorando la forma como está haciendo las mediciones, las estimaciones. Aquí les muestro dos ejemplos, 2 mapas de los últimos datos que se han utilizado bueno, como ejemplo, ¿verdad? Pues que los reportes incluyen mucha más información, pero aquí hay un resultado en mapa de, por un lado a la derecha, el
el mapa de tipos de bosque que se hizo en el marco del Inventario Nacional Forestal por el año 2014, bueno, un proceso de varios periodos. Y también por el otro lado el mapa que genera uso y cobertura que se utiliza para hacer el inventario de gases de efecto invernadero. Que son dos elementos de información muy relevantes que se han venido utilizando en los últimos reportes y que se están mejorando. Por ejemplo, en el caso del mapa de uso y cobertura, ya se tiene este mapa 2015, más bien estamos haciendo un proceso para publicar esta información de manera abierta en la plataforma del CIMOCUT. Y se está trabajando en el mapa 2017 y en el de 2019. En 2017 probablemente tengamos información el próximo año, en 2019 un poco más adelante. Y por otro lado, el Inventario Forestal Nacional se está renovando, se está planificando un nuevo ejercicio de inventario, porque es un ejercicio muy grande, y esta vez Costa Rica lo está haciendo con recursos propios a nivel institucional del SINAC, ¿verdad? Siempre con apoyo de organizaciones, pero ya como más en un rol de asesor, que como se hizo el primer inventario, que hizo como más intensivo en el tema de consultorías y ese tipo de cosas. Ahora SINAC está asumiendo esta institucionalización de este proceso. Y entonces ambos temas, con CIMOCUT estamos viendo cómo se está promoviendo toda esta estandarización a través de usos comunes de sistemas de clasificación, de definiciones o discusión sobre las definiciones, porque eso siempre es un tema cuando hablamos de temas de bosques y como lo explicó ahora también David, bueno, hay muchas cosas de qué conversar y para eso estamos en las mesas técnicas del CIMOCUT. Aquí también otro ejemplo de cómo facilitamos el acceso al manejo de estos datos, porque a veces eso es lo complejo, ¿verdad? Tal vez está la información, pero la manejan ciertos actores y a veces se requiere entender, socializar, y para eso hay que también saber cómo poder explicarlo. Y pues hemos venido trabajando en cómo poder primero integrar los diferentes niveles de información que se incorporan dentro del sistema. Y como les digo, esto es más fácil decirlo que hacerlo, y para eso tenemos que también buscar estrategias de explicar cómo esto funciona, por qué es importante. Por eso a la derecha ven una infografía de cómo se explica el desarrollo de esta metodología de monitoreo por puntos o estimación visual multitemporal. Y también, bueno, les comparto esta otra infografía que se desarrolló, que conceptualiza cómo serían las rutas para desarrollar a nivel operativo, a nivel técnico, un sistema nacional de monitoreo como el CIMOCUT, ¿verdad? Que estamos hablando de un sistema amplio que integra diferentes subsistemas. Y pues aquí vamos en muchos de los puntos los hemos cubierto, pero para llegar a donde queremos llegar con estos esquemas también nos falta trabajo. Y aquí les va a quedar para que lo puedan ver más adelante en la presentación. Muy bien. Bueno, el último componente está relacionado con los temas de reporte y verificación, que tienen que ver con elementos de comunicación y diseminación y reportes de preparación y la presentación de informes. Voy a ver. Primero, en temas de comunicación, les cuento que esto ha sido algo muy importante para CIMOCUT, en donde hemos trabajado bastante. Aquí nada más les muestro un ejemplo de una última campaña que estamos desarrollando para poder comunicar las actividades que se están haciendo, de qué se trata este proceso. Y lo que buscamos es que más gente pueda estar informada y entender el impacto del trabajo que se está haciendo. Y esto lo usamos para compartir en redes sociales o también en la página web de CIMOCUT, cimocut.go.cr. Está principalmente dirigido a actores locales, ¿verdad? Pero sería interesante también que generemos esta información en inglés para también lograr llegarle a otros actores de interés. Muchos que están en esta conversación también. Y bueno, ¿no? También, como estamos muy activos en temas de diseminación, ¿verdad? Hemos trabajado mucho a nivel con socios internacionales en presentar resultados de algunos procesos que llevamos. Bueno, como ustedes pueden ver, ya hemos trabajado mucho con la FAO. Por eso estoy con ustedes hoy acá y vieron esta información como parte del curso, donde pudieron aprender
mucho más del trabajo que está haciendo Costa Rica y también otros países. Y pues también hemos integrado otras iniciativas, como el póster que les presento aquí, que fue compartido durante los diálogos climáticos, Climate Dialogues, que organizó la Convención de Cambio Climático, y donde compartimos experiencia de dos proyectos que estamos desarrollando, que ponen los ecosistemas como parte fundamental del desarrollo resiliente de Costa Rica. Bueno, eso lo pueden también ver más adelante, nada más para darles un ejemplo. Y pueden leer mucho de lo que les estoy diciendo en los reportes que ya ha presentado el país a la convención. Bueno, aquí en la plataforma RedMass, también en la página de Simocute pueden encontrar toda la información conceptual de los procesos, análisis legal de por qué la importancia de desarrollar esto. En esta página de la convención de Red pueden encontrar este anexo técnico para el BUR, ¿verdad? Con información de los últimos datos, análisis sobre temas forestales que se han reportado oficialmente en este proceso. Y igual, consideramos que aunque estemos esta información, estos reportes, toda esta información requiere interpretarse, procesarse para que pueda llegar también a otras audiencias más amplias que puedan usar estos datos para sus procesos de toma de decisión. Bueno, sin embargo, aunque todo este conocimiento y trabajo, la verdad, ha dado esfuerzo, ha dado frutos, y por ejemplo les comparto este anuncio de que Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en recibir fondos no reembolsables del Fondo Verde del Clima por los esquemas de pagos por resultados basados en resoluciones de gases de efecto invernadero. Esto asociado a temas de deforestación entre 2014 y 2015. Entonces, como les digo, también este tema de tener un sistema de monitoreo robusto puede darles acceso a este tipo de oportunidades. Y bueno, finalmente nada más agradecer nuevamente a la FAO por desarrollar esta herramienta, y me gustaría aquí motivarlos a que hagan este ejercicio, ya sea de una forma, por ejemplo, yo digo un poco informal como nosotros trabajamos, pero no más bien en un grupo pequeño que ha desarrollado un proyecto o un insumo que podemos seguir validando, pero que ya nos ha dado resultados interesantes que fueron hechos de una forma relativamente rápida. Pero también pueden seguir procesos más formales y ojalá de consulta amplia, en donde puedan llegar más bien a acuerdos gracias al análisis que les permite hacer esta herramienta de todas las directrices voluntarias, ya usando la herramienta sin tener que tratar de, bueno, que más bien facilita el uso de estas directrices. Muchísimas gracias de verdad por la atención, y felicidades a la FAO de verdad por el trabajo que han hecho. Quedo aquí para cualquier cosa. Fantástico. Muchas gracias, Rafael, por hablarnos sobre la aplicación de la herramienta, así como algunos de los desafíos que enfrentamos, y darnos una idea de lo que depara el futuro para Simocute. Muy interesante, y espero que la presentación de Rafael haya sido motivo de reflexión para todos los que escuchan, y que les haya hecho considerar cómo se compara la experiencia y el sistema de Costa Rica con el de su propio país de origen o de interés. Muy bien. Gracias a todos nuestros ponentes por darnos una buena descripción de SNMF, generalmente por parte de David, de la herramienta de evaluación por Rocío, y finalmente gracias a Rafael por mostrarnos cómo se aplica todo en la práctica. Y gracias a todos ustedes por participar en las para contestar a las preguntas y en el cuadro de preguntas y respuestas. Ahora es el momento de la sesión de preguntas y respuestas, así que si aún no lo han hecho, no duden en escribir sus preguntas y haremos todo lo posible para responder a todas las preguntas. Nuevamente nos ayudará si escribe el nombre a quien quiere dirigir la pregunta, ya sea David, Rocío o Rafael, al comienzo de la pregunta.
Déjenme empezar la primera pregunta a David. David, ¿qué aceptación has visto de las directrices voluntarias en los 3 años desde que se publicaron? ¿Quién lo ha utilizado? Y si han provocado cambios tangibles en los SNMF en todo el mundo. Sí, gracias Alexandra por esta interesante pregunta. Como decíamos, bueno, las directrices fueron, digamos, aprobadas en el 2016 y desde ahí se ha iniciado un proceso de difusión y de diseminación de las mismas. No hemos hecho una evaluación, porque cuando sale un producto un tipo de publicación como esta, es difícil, digamos, hacer una evaluación puntual, porque hay cambios que se vienen dando, que se van reflejando, y que a veces no es fácil tangiblemente medirlos, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, es interesante ver cómo muchos países empiezan ya a hacer ese cambio de lo que antes se llamaba como solo inventario forestal nacional a un sistema de monitoreo forestal nacional, un tema más complejo, más elaborado, en donde hay más participación de diferentes actores, o sea, se abre esa caja de Pandora que teníamos, donde solo el sector forestal ha colectado esos datos, y se abre a un sector más agrícola de otros usuarios, de otros sectores, para que puedan vincularse. Ya se abre más, la gente entiende, ya hay una definición, hay un documento que te dice qué es un sistema de monitoreo forestal nacional, que te da las pautas que antes no existía, o sea, no había eso, entonces quedaba difícil llegar a digamos, bueno, en la mañana nos decían que uno de los principales problemas que se había encontrado era la falta de financiamiento nacional, digamos que casi todos los procesos de este tipo eran con fondos externos. Y mucho de esto es porque los políticos o las mismas autoridades nacionales pues desconocen qué es un sistema de monitoreo forestal nacional. No hemos vendido bien lo que queremos. Ahora las unidades que se dedican a esto pues tienen este documento, que es lo que podrían, digamos, usar para poder concretizarlo. Y como te digo, ya se ve, se nota ese cambio de lenguaje, ese cambio de conceptualización. Yo me acuerdo hace 4 años, cuando hablábamos de un sistema de monitoreo forestal, eran o los sensores remotos, o sea, era una cuestión muy falta de comprensión. Hoy día se concretiza, se logra implementar en los países, digamos, unidades especializadas que conlleven a todo este paquete de información, que no es solamente un sensor remoto que está viendo el espacio y viendo lo que tenemos abajo, sino que es la gente que está detrás de eso. Entonces yo creo que eso ya es un cambio fuerte. Posiblemente va a llevar más tiempo poder ver el impacto, pero creo que ya se está viendo el cambio. Muchas gracias, David. También tengo una pregunta para Rocío. Rocío, de tu presentación quedó claro cómo la herramienta es una guía útil para que los países se autoevalúen y se hagan una idea sobre las deficiencias que podría tener un sistema nacional de monitoreo forestal. También puedo ver que como la herramienta y su resultado podrían ser útiles para la transparencia en el marco del Acuerdo de París. Quizás podrías explicarlo un poco más para nosotros. Sí, como no, Alexandra, muchísimas gracias por la pregunta. Y de hecho, la herramienta permite a los países identificar los posibles desafíos, debilidades, brechas que enfrentan y que están relacionados con el diseño y la implementación de sus sistemas nacionales de monitoreo forestal. El establecimiento, obviamente, de un sistema sostenible, robusto y multipropósito es un proceso a largo plazo y requiere que los países aprendan haciendo. Además, para apoyar el proceso de reporte y la toma de decisiones en el marco del Acuerdo de París, los países necesitan arreglos institucionales sólidos, junto con un enfoque participativo que respalde la recopilación, el almacenamiento, la gestión y la difusión de datos. Por lo tanto, la construcción de un sistema nacional de monitoreo forestal es un esfuerzo complejo
a escala nacional que debe considerar aspectos institucionales, técnicos y financieros. Sin embargo, los países, a pesar que es un gran esfuerzo que se requiere, yo creo que hay que alentar a los países para que continúen esos esfuerzos de fortalecer sus sistemas nacionales de monitoreo forestal, para que puedan proporcionar datos transparentes, precisos, consistentes, completos y comparables en sus países. Los datos forestales son esenciales para ayudar a los países en la toma de decisiones nacionales y también para reportar en virtud del Acuerdo de París, así como para dar seguimientos a procesos diferentes como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esperamos que la herramienta permita de monitorear las capacidades necesarias en los países y también el progreso que se ha realizado en el establecimiento o en el desarrollo de los sistemas nacionales de monitoreo forestal para que estos sean sólidos y sostenibles. Gracias, Ale. Muchas gracias, Rocío. También una pregunta para Rafael. Rafael, es inspirador ver cómo Costa Rica ha revertido la tendencia a la deforestación. En solo 20 años, dejaste claro cómo se usa Simacute para monitorear la deforestación y esperaba que ahora pudieras hablarnos brevemente sobre cómo es o cómo podría usarse para monitorear otras actividades REDD+. Por ejemplo, la degradación. Yo diría que ha sido algo particularmente difícil de monitorear y potencialmente también para monitorear las actividades de restauración forestal. ¿Nos podrías aclarar un poco? Sí, claro, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, de hecho que hemos tenido muchas lecciones aprendidas a través de los diferentes procesos de reporte que ya ha desarrollado el país. Y hemos llegado a un nivel de sofisticación en donde hemos tocado como un techo, en donde queremos más bien lograr un mayor nivel es que estaba con las cosas en inglés ahora, un mayor nivel o reducir la incertidumbre de los resultados que se han tenido hasta la fecha. Y esto queremos hacerlo con nuevas herramientas, con nuevas bases de datos, con información de radar, por ejemplo, con también muchas herramientas de procesamiento que se están desarrollando y cada día hay más. Hay más disponibilidad de diferentes información de diferentes sensores y entonces en Costa Rica para nuestros siguientes procesos de reporte queremos, como les decía, perfeccionar ese nivel al cual se ha llegado y para eso presentamos un proyecto a una convocatoria que hizo Geo y Google Earth Engine en la cual se hizo esa propuesta, ¿verdad? Más bien en este momento estamos analizando como una matriz de las diferentes formas en las cuales podríamos abordar esto utilizando tal vez análisis que no se han hecho a la fecha y lograr, ahora bien, cómo determinar la deforestación o la degradación forestal en un país como Costa Rica, en donde más bien se ha venido reduciendo, como les decía, apenas es un 1% de cambio hacia arriba, hacia una reforestación que se da anualmente, y eso se da, si hay deforestación o degradación o reforestación, distribuido en todo el territorio y en lugares pequeños. Inclusive estábamos analizando que en ciertos ecosistemas la regeneración es muy rápida, entonces tal vez se hace algún tipo de degradación y en pocos meses ya no se puede detectar. Entonces todo esto es lo que estamos analizando en el marco de este proceso para no solo ayudarnos a responder a estas preguntas, sino también a otros países que también afronten a estos retos. Muchas gracias. Muy interesante. Ahora pasamos a algunas preguntas del cuadro de preguntas y respuestas. Por ejemplo, hay una pregunta muy interesante para David. David, lo pregunta Gilberto González Cook. ¿Cuándo un país traslada su inventario nacional forestal a un sistema nacional de monitoreo forestal, el inventario pierde validez? Gracias, David. Gracias, Alexandra. Qué buena pregunta.
Bueno, no sé si ustedes siguieron todo el material de los módulos, ¿verdad? Donde se conceptualiza el marco de información o de datos que conlleva un sistema de monitoreo forestal. Hay una gráfica, bueno, lástima no la tengo acá a mano, pero donde se denota todas las fuentes posibles que se podrían incorporar dentro de un sistema, ¿no? Uno de esos pilares es el Inventario Nacional Forestal, que son datos puntuales de mediciones en el campo, ¿no? Esto, por supuesto, por sí solo nos da una información muy valiosa, pero aunado a otra información, por ejemplo, de sensores remotos, información socioeconómica, información, digamos, de otro tipo de fuentes, de la parte agrícola, ¿no? Qué sé yo, cabezas de ganado por hectárea, etcétera, hacen que la información que estamos proveyendo sea más rica y más valiosa. Con los nuevos sistemas, por supuesto, esto se va a ir elevando a nivel de capas, ¿verdad? Y la idea es que más adelante también todo esto se venga a un complejo proceso de análisis en donde todas las fuentes se logren asociar y producir reportes más puntuales y más, de más calidad. Entonces, no, un inventario forestal, por supuesto, no deja de perder su validez, está ahí. Y muchos países ya arrancaron, es un primer proceso, digamos, como hemos dicho, el sistema de monitoreo forestal no tiene un sistema jerárquico o de orden para realizarse. Si ya un país arrancó con el Inventario Forestal Nacional, ya arrancó con un proceso muy importante, ¿no? Que igual puede ser repetitivo durante los años, pero hay otros componentes que tiene que ir ligando y armando para formar este complejo paquete, ¿no? Entonces, eso sería mi respuesta. Muchas gracias, David. Un momento, vamos a elegir la próxima pregunta. Había una pregunta sobre México, pero la he perdido. Vale. También, no, esta pregunta es para Rafael. Rafael, en el caso de México es un gran territorio y la difusión puede ser compleja en Costa Rica. ¿Han impulsado campañas de difusión de información a sitios rurales o aislados? ¿Y cómo han sido estas estrategias? Gracias. Sí, gracias. Sí, de hecho que se han impulsado como parte de procesos integrados al CIMOCUTE. Por ejemplo, para la estrategia RED se trabaja mucho con poblaciones específicas como pueblos indígenas, mujeres o poblaciones rurales. Sin embargo, a nivel del CIMOCUTE, como todo esto, y esa estrategia de comunicación que les había conversado ahora, no hemos generado un alcance dirigido a estas poblaciones de una forma más directa. Más bien es un tema de interés pendiente para próximos procesos porque ya para buscar cómo impactar más en estos territorios. Muchas gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias a todos nuestros presentadores de hoy, Rafael, Rocío y David. Y gracias especialmente a todos los que participaron hoy. Creo que logramos abarcar mucho en la última hora y media y espero que haya ayudado a asentar un poco las cosas que ustedes han aprendido durante la última semana de este curso. He notado que hay muchas preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su participación. Ojalá hayamos logrado responder a la mayoría de ellas. Pero no se preocupen, si su pregunta no ha sido respondida, responderemos a todas las preguntas en un seguimiento junto con la grabación tan pronto como podamos. Para resumir, el webinar de hoy fue sobre los sistemas nacionales de monitoreo forestal en papel y en la práctica.
Sabemos que los sistemas nacionales de monitoreo forestal son útiles ya que generan información para múltiples necesidades relacionadas con los bosques. Esas necesidades incluyen, por ejemplo, la necesidad de conocer la madera extraíble, la biodiversidad o quizás los usos medicinales que la gente hace del bosque, así como informes internacionales sobre REDD+, convenios sobre la diversidad biológica o la evaluación de los recursos forestales mundiales. Sabemos que un SNMF es fundamental para el monitoreo forestal en un país y tenemos guía, las directrices voluntarias para el monitoreo forestal nacional, desarrollados a través de la negociación y el consenso entre muchas partes interesadas de todo el mundo, a las que se llegó durante varios años, sobre las cuales David nos contó. Un derivado útil de las directrices voluntarias es la herramienta de evaluación SNMF que Rocío presentó, que permite una evaluación rápida y fácil de un sistema nacional de monitoreo forestal utilizando material de las directrices voluntarias, así como la orientación de REDD+. Rafael nos mostró cómo se aplicó la herramienta en Costa Rica y nos brindó un recorrido por el SNMF de Costa Rica Simocute, destacando los éxitos, los desafíos y los próximos pasos como elementos de reflexión al pensar en el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de su propio país o de un país de interés. Curiosamente, Simocute es multipropósito, aporta información sobre toda la cobertura terrestre del país y no solo los bosques. Se utiliza para estimar las emisiones y absorciones de los bosques, la agricultura y otros usos de la tierra para la acción climática. Gracias y adiós.